¿Sabías que uno de los mayores riesgos de un infarto después de los 50 años puede ser escondido en tu propia nevera? No. Es el cigarrillo, no es el estilo de vida sedentario, no es la hipertensión, es algo que tú probablemente ayer o hoy temprano o lo haré esta noche. El mes pasado recibí en mi despacho al señor Antonio, 63 años, jubilado de Campinas, a hombre sano, sin antecedentes de enfermedades graves, quienes practicaban el paseo 3 veces por semana y pensaba que se estaba cuidando bien. Él llegó quejándose de dolor en el pecho que aparecían de vez en cuando, especialmente después de comer. Pensé que era gastritis, eso fue lo que dijo el médico de la había dicho Post. Pero cuando yo investigué con más cuidado, descubrí algo que nadie había notado. Y el que descubrí ese día cambió tratando completamente tu Antonio. No con medicina nueva, no con cirugía, con un solo cambio sencillo en su hábito en casa, en el cocina, que cualquiera puede hacer. Hoy el señor Antonio está bien, el dolor desapareció, los exámenes mejoraron y él mismo me dije a mí mismo, doctor, si lo supiera que antes había cambiado entonces. Quédate conmigo hasta el final de este vídeo, porque te voy a mostrar lo que yo se lo enseñé y quizá lo sea salvándote la vida. Ahora soy el Dracamila Torres Health. Durante 15 años me he dedicado mi vida cuidando la salud de las personas como tú. Mi misión es traer conocimientos y herramientas prácticas para tomas el control de los tuyos con información de calidad y sin complicación. Pero antes de continuar, yo tengo una petición. Si este tema es importante para ti, haz clic en los antecedentes reales del paciente aquí abajo. Tarda un segundo y me ayuda a llegar a más personas que necesito esta información. Y ahora cuéntanos en los comentarios. Escribe el número 1 si este mensaje tiene sentido tú. Si no lo haces, escribe 0 y yo dime qué tema quieres que ponga en los próximos videos. Vamos. O el señor Antonio creció en una familia numerosa, 6 hermanos, una mesa abundante y la madre que nunca tiraba comida. Ese hábito se quedó en ella para siempre. Cociné en él el domingo y yo estaba comiendo el mismo plato en él a lo largo de la semana. Se recalentaba cada día. Pensaba que era por practicidad, pensaba que era economía, yo pensaba que no había nada, no hay problema. Cuando el dolor en el pecho no le dio mucha importancia. Soy fuerte, pasa. Eso es lo que él pensó, pero el dolor no desapareció. Primer intento. Fue al centro de salud. O el médico ordenó un electrocardiograma. Estaba normal. Me recetó un antiácido. Decían. El señor Antonio tomó la medicación durante 30 días correctamente. El dolor mejoró un poco, pero volvió. Se mantuvo enfadado. Si es gastritis, no desaparece. Para siempre. Segundo intento. Su hija preocupado le convenció para hacer una dieta sin gluten. Lo había leído en una revista que el gluten causaba inflamación. Durante 3 semanas el señor Antonio tomó el pan, se llevó la pasta, se llevó todo lo que tenía trigo. Resultado, ninguna diferencia real. El dolor continuó apareciendo, también el cansancio. Él era frustrarse y desanimarse. A la noche en que se despertó en medio del sueño con el corazón acelerado. Se sentó en él junto a la cama en la oscuridad, pensando, yendo, ¿ser así el resto de mi vida? Lo fue. Luego su hija, que es técnica deportiva, dijo, papá, ya que tú no está mejorando, vamos a consultar a uno especialista en salud de los mayores, no solo médico de cabecera. Y así es como él me vino a la mente. En el primer nombramiento, mientras escuchaba su historia, yo hice una pregunta que ningún médico había hecho. Ya lo he hecho antes. Señor Antonio, dime cómo es tu rutina alimenticia. Tu cocina al principio de la semana y petición. Durante el día, me miró sorprendido. ¿Cómo lo sabes? Y yo respondí, porque es una de las más comunes y veo que es el más peligroso entre los míos, la ciencia detrás del peligro. Pacientes mayores de 50 años y poca gente habla de ello. Así que ¿qué ocurre exactamente en tu cuerpo? Cuando se pide comida, imagina que tu cuerpo es como una central eléctrica de procesamiento. Cuando te comes un alimento fresco, acabado de preparar, esta planta recibe el material de forma adecuada. Está bien,
puede extraer los nutrientes, desecha la basura y trabaja bien. Pero cuando solicitas esto también comida, especialmente ciertos tipos de comida, la vas a enviar a esto. Planta un material que ya ha pasado por una transformación química. Y no siempre es esto. La transformación es segura. Ciencia ya demostró que durante el proceso de enfriamiento y recalentamiento, los alimentos sufren cambios moleculares que producen mucho inflamatorio. Estos compuestos entran en el arroyo sangre, llega a los muros de las arterias y comenzar un proceso silencioso ante la destrucción. Estudios. Estudios recientes con poblaciones por encima de la 50 años muestran que el consumo frecuente de comida recalentada se asocia con un aumento de marcadores inflamatorios en la sangre, mientras que endurecimiento de las arterias y el riesgo de eventos cardiovasculares, incluyendo infartos. En mi experiencia clínica he visto cientos de pacientes con esta condición. ¿Y qué? Lo que más me preocupa es que la mayoría de ellos hazlo por costumbre, sin hacer daño a intención, pensando que siquiera existe bien, porque evita desperdicios. O el problema es que después de los 50 años, el cambios en el metabolismo, el sistema inmunitario se vuelve más sensible a la inflamación, los procesos hepáticos son más lentos y arterias, que se han utilizado durante décadas, son más vulnerables a estos compuestos generados al recalentar. Si ignóralo ahora, estos complejos se están acumulando en silencio, sin dolor, sin aviso, hasta el día en que tu heart decide enviar el mensaje de una forma que no puedes ignorar. Pero la buena noticia es que este es uno de los factores más fácil de eliminar. Basta saber qué alimentos evitar y cómo encárgate de ellos. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Ahora te voy a enseñar. Pero antes, súbete a la lista, quiero enseñarte receta sencilla casera que ayudó muchos de mis pacientes protegiendo el corazón de forma natural. Esto es una receta que nuestras abuelas ya conocían durante generaciones y esa ciencia moderna, confirmado que tiene efectos poderosos en la salud cardiovascular. Yo lo llamo té protector del corazón, muy sencillo de hacer, ingredientes que probablemente ya tengas. Los 5 alimentos más peligrosos, cuenta atrás. Lo tienes en casa. Vas a necesitar 1 jengibre rallado de cucharita, 1 cucharadita de cúrcuma en polvo, la mitad cucharadita de canela en polvo, el jugo de medio limón y 1 taza de agua caliente. No hervía. La preparación es sencilla. Hervir de agua. Déjalo calentar durante 2 minutos. Vierte sobre el jengibre rallado en una taza. Añade cúrcuma, canela y por último el zumo de limón. Mezcla bien y bebe despacio, sin azúcar. Toma esto. Receta 1 vez al día, preferiblemente por la mañana antes de comer para 3 semanas seguidas. ¿Por qué funciona? El jengibre tiene compuestos activos que reducir la inflamación de las arterias y mejora la circulación. La cúrcuma contiene curcumina, que es una de las antiinflamatorios naturales más poderosos que existemos. La canela ayuda a estabilizar el azúcar en sangre, que es uno de los mayores agresores de las murallas arterias arteriales. Y el limón aporta vitamina C, que protege las células cardíacas del estrés oxidativo. Juntos, los ingredientes, forman un escudo natural a tu corazón, recordando que la receta no sustituye la consulta médica, ¿vale? Si tomas algún medicamento para usarlo, especialmente anticoagulantes, habla con tu médico antes empieza. Y hablando de cuidar tu salud. De verdad, antes de continuar, te voy a contar algo especial. Si tú quiero tener acceso a más recetas como esto y consejos prácticos exclusivos, te los contaré. Te invito a unirte a este canal. Los miembros tienen acceso a los vídeos exclusivas, recetas extra y haz preguntas directamente. El enlace es abajo, en la descripción del vídeo. Ahora vamos a lo que viniste a buscar, el 5 alimentos recalentados que la mayoría pon tu corazón en juego más tarde de 50 años. Se queda hasta el final, porque el número 1 es el más peligroso de todos y lo es lo que casi todos los brasileños consumen sin conocer el riesgo. Número 5, el arroz blanco recalentado. Suena inofensivo, ¿verdad?
El arroz es el alimento más consumido en Brasil. Fabrica parte de la cultura, de la mesa cotidiana. Pero lo que pocos saben es qué le ocurre al arroz cuando lo está cocinado, enfriado y recalentado. Cuando el arroz se cocina y luego se enfría en el frigorífico, su almidón pasa por un proceso llamado retrogradación. Este proceso transforma parte del almidón en una forma diferente, que al ser recalentado a liberaciones a alta temperatura compuestos que elevan rápidamente el índice glucémico del alimento. Esto significa que el arroz recalentado provoca un pico mucho más alto de azúcar en sangre, más agresivo que el arroz recién hecho. Este pico de azúcar es uno de los mayores enemigos de las arterias, porque dañan las paredes interiores de los recipientes, abriendo el camino para la acumulación y obstrucción de grasa progresista. En mi práctica, siempre. Pregunto a pacientes con prediabetes o diabetes si suelen comer arroz recalentado, y la respuesta es casi siempre sí. La solución no es dejar de comer el arroz, es cocinar en cantidades más pequeñas para consumir el mismo día, o si es guárdalo y calienta en un baño María en su lugar, lo que reduce el impacto glucémico. Pero esto no es lo más importante en la lista. Número 4. Puede que te sorprenda aún más. Número 4. Huevo recalentado. El huevo es una comida extraordinaria, llena de proteínas, nutrientes esenciales, buena grasa. Pero el huevo recalentado es una historia completamente diferente. Cuando cocinas un huevo y luego lo recalientas, su proteína sufre desnaturalización. Eso dificulta la digestión. O el resultado es que el intestino funciona además, libera más gases inflamatorios y el hígado necesita hacer un esfuerzo extra para metabolizar los compuestos generados. Pero el mayor problema está en el colesterol del huevo. Cuando el huevo se calienta por segunda vez a altas temperaturas, el colesterol presente en la yema se resiente la oxidación y el colesterol oxidado son completamente diferente al colesterol común. Es altamente heterogéneo, o es decir, tiene una capacidad mucho mayor para se asientan en las paredes de las arterias y forman placas que pueden obstruir los vasos del corazón. Las investigaciones indican que el consumo regular de colesterol oxidado está directamente asociada con el aumento de riesgo de enfermedad coronaria, especialmente en personas mayores de 50 años, cuando el metabolismo del colesterol es naturalmente más lento. La punta. La práctica siempre es preparar el tiempo de la consumo. Son 5 minutos, vale mucho, más que el riesgo de que el huevo se recalente representa. Ahora vamos esto es aún más importante, porque el número 3 implica un alimento que mucha gente lo considera saludable. Número 3. La carne roja recalentada. Carne. El tinto ya es un alimento que requiere atención después de los 50, pero la carne, el rojo recalentado, eleva este riesgo a otro nivel. Cuando la carne está cocinada, por primera vez ya produce compuestos llamados aminas heterocíclicas, que son sustancias con potencial inflamatorio e incluso cancerígeno en dosis altas. Este proceso ocurre por la acción del calor sobre las proteínas y los azúcares naturales de la carne. Cuando pides esa misma carne, tú lo somete a un segundo proceso y la concentración de estas aminas aumenta. Además, las grasas. Carne saturada al calentarse, por segunda vez, sufren una oxidación, lo que los convierte en grasas mucho más agresivo con las arterias. En mi experiencia clínica, pacientes que cómo recalentar o evitar de forma segura consumió más carne roja recalentada presentaba 4 veces por semana marcadores de inflamación significativamente mayor que pacientes que consumieron carne fresca con la misma frecuencia. La solución práctica es sencillo. Si cocinas la carne en mayor cantidad, congela las porciones que no lo usaré el mismo día. Quieto, no refrigera para recalentarlo después. Cuando solo para consumir, descongelar y calentar una vez, pero aún no se relaja. El número, lo que más me preocupa, es el 2 porque es el más infravalorado. Número 2, el pollo recalentado. El pollo es la proteína favorito de los brasileños, versátil, accesible, aparentemente saludable, pero el pollo recalentado oculta un peligro que pocos lo saben,
La carne de pollo es rico en proteínas fácilmente degradables. Cuando cocinas el pollo, se enfría en el refrigerador durante horas o días y luego recalenta. Estas proteínas pasan por una transformación que produce compuestos nitrógeno que sobrecarga los riñones y el hígado. Pero el mayor problema es bacteriológico y bioquímico al mismo tiempo. La carne de pollo tiene una composición que favorece la proliferación de bacterias específicas, incluso bajo refrigeración. Y cuando recalientas sin llegar a la temperatura interna correcta en todas partes, estas bacterias liberan toxinas que entran en el torrente sanguíneo y activar una respuesta inflamatoria sistémico. Esta inflamación crónica de bajo grado, causado repetidamente por el A lo largo de meses y años, es uno de los principales factores que contribuyen a la aterosclerosis, que es el endurecimiento y obstrucción de las arterias. En medicina moderna descubrí que la inflamación crónica es la base de casi todas las enfermedades cardiovasculares. Y la comida es una de las más de esta inflamación silenciosa. La recomendación práctica es no recalentar nunca pollo más de una vez. Siempre asegúrate que alcance una temperatura suficiente dentro y da preferencia al consumo recién hecho, el mismo día de preparación. Ahora llegamos al punto principal. Número 1 es el que aparece más en la tabla de la brasileños y lo que más preocupa en mi práctica clínica diaria. Si estás viendo aquí, haz clic en el botón para disfrutar ahora. Esto me ayuda mucho a continuar este trabajo y logra más gente que necesita esta información. Número 1, las judías recalentado. Sí, las alubias, la mayoría brasileño, de todos, el que nadie mesa de despensa. Y precisamente por eso que este es el riesgo más subestimado. O las judías son un alimento rico en proteínas, fibras y minerales. Fresco, recién hecho preparada, es excelente, pero las alubias recalentado repetidamente sobre days es uno de los alimentos con más altos potencial inflamatorio cardiovascular. Eso existe. Te explicaré por qué. O consejos finales. Los legumbres contienen compuestos de forma natural llamados lectinas y hechos. En la preparación adecuada, parte de estas sustancias se neutralizan, pero cuando las judías se enfrían y se recalientan una y otra vez, estos compuestos son reenfoca y conviértete en más resistente a la digestión. El resultado es una intensa fermentación intestinal, con producción excesiva de gas fármacos inflamatorios que entran en la corriente a través de la pared intestinal, en un proceso que los médicos llaman aumento de la permeabilidad intestinal, o popularmente conocido como intestino porosa. Estos compuestos inflamatorios llegan al hígado, sobrecargan el órgano y lo que queda entra en circulación sistémico. Cuando llegan estas toxinas a las arterias coronarias que causan microinflamación en las paredes del vaso. Cada episodio deja una cicatriz microscópico y se trata de estas cicatrices. Ese colesterol se acumula, formando placas ateroscleróticas que obstruyen el y causar infarto. Estudios recientes muestran que los individuos mencionados 50 años con consumo diario de alubias, recalentado durante 3 o más días, tienen niveles de proteína C reactiva, que es el principal indicador de inflamación en la sangre, significativamente más que aquellos que consumen el frijoles frescos. Por mi experiencia, cuando guío a mis pacientes a cocina las alubias en cantidades más pequeñas y la consumes al día siguiente o al día siguiente, en la como máximo, muchos de ellos reportan mejoría en el hinchazón abdominal, estado de ánimo e incluso en los resultados de los tests de colesterol en unas semanas. Proteína C reactiva baja, LDL, que es colesterol malo, disminuye y el paciente se siente más ligero, con más energía. El cambio es sencillo. Cocina menos alubias a la vez, úsala porciones más pequeñas o congela lo que queda inmediatamente después de la preparación, sin recalenta al día siguiente. En un rato entenderás cómo estos 5. Los cambios conjuntos pueden transformar la moldea, la salud de tu corazón definitiva. Así que recapitulemos eso te acabo de enseñar. Pero ahora quiero que entiendas la imagen completo.
Cada uno de estos 5, los alimentos, al recalentarse, producen diferentes compuestos inflamatorios, pero todos llegan al mismo destino, el paredes de sus arterias. Y después de que 50 años, con un metabolismo más lento, el hígado y arterias más sobrecargados. Con décadas de uso, tu cuerpo no lo hace, puede neutralizar más estos compuestos con la misma eficiencia que antes. Por eso tanta gente que lleva una vida aparentemente sana, te infartos que parecen surgir de la nada. No, apareció de la nada. Venían de años y años de inflamación silenciosa, plato acumulado día tras día, en un hábito que parecía completamente inocente. No lo haces. No tienes que dejar de comer ninguno de estos comida. Solo tienes que cambiar la forma. ¿Cómo los prepara y consume? Cocina en cantidades más pequeñas. Congela en lugar de refrigera para recalentarlo después. Y al recalentar, haz solo una vez, temperatura y consumo adecuados inmediatamente. Esto es suficiente para eliminar una parte importante de tu riesgo cardiovascular. El señor Antonio hizo exactamente eso. Recuerda, desde el principio del video, 3 meses. Tras el nombramiento, regresó con los exámenes de mano. Proteína C reactiva había caído a la mitad. Colesterol. El LDL había disminuido 15 puntos sin no cambiaron la medicación, y el dolor en su pecho, que le había acompañado durante más de un año, había desaparecido por completo. Llegó a la oficina, sonriendo con una sonrisa, de oreja a oreja, tiró los exámenes sobre la mesa y dijo, «Doctor, es muy sencillo por tanta diferencia». Y yo respondí, «Sí, señor Antonio, nuestro cuerpo es sabia. A veces solo necesita la gente deja de estorbar. Tú también puedes llegar a este resultado. No hace falta. Milagro. No necesita medicina cara. Necesitas la información adecuada y pequeños cambios constantes. Y yo quiero que guardes una cosa hoy. No eres demasiado mayor para cambiar, o tu cuerpo te escucha. Cada pequeño paso que das en la dirección correcta, tú muchas gracias. Elige una cosa de este vídeo, el que parece más fácil para ti. Quizás sea por cocinar las alubias en cantidades menores. Quizás se está deteniendo para recalentar el huevo. Hoy empieza con ella. Y ahora dime en los comentarios cuál de los 5 alimentos que más a menudo recalentar. ¿Qué cambio vas a hacer? Primero, después de ver este video, me encanta leer las historias y los planes de tú. He leído todos los comentarios. Si este video te ayudó, te pido una cosa. Piensa en alguien a quien ames, que tú también tienes que escuchar eso. Un marido, una esposa, un hermano, un amigo de toda la vida. Cita. Envía este video a esa persona. Ahora mismo. Puede que estés salvando la vida de alguien a quien amas con un gesto. Así de simple. Si te ha gustado esto, estoy seguro de que te gustará esta también, que está apareciendo ahora mismo en tu pantalla. Lo preparé especialmente para quienes están matriculados en este canal, con información también importante para tu salud cardiovascular. Gracias por tu tiempo y por su confianza. Soy Eldra Camila Torres Health. Cuídate a ti y a nosotros. Nos vemos en el próximo video. Cuídate, sí.